Hola, bienvenidos a Shakespeare, Shan de Shakespeare, y Pierre de Pierre Gasly. I'm going to Disneyland. This is not real. Wake up. Wake up. Wake up. Traumacore es un tipo de imaginería estética que profundiza en los temas de abuso y trauma, particularmente trauma sexual o CSA, junto con lindos elementos visuales para darle a toda la estética una sensación de tragedia agridulce. El abuso mental, emocional y espiritual también son temas comunes en Traumacore. Traumacore en general tiende a centrarse más en el trauma experimentado en la infancia, lo que explica las lindas imágenes, aunque también se puede cubrir el trauma de adultos. Traumacore es más un tipo de terapia de arte o diario visual para muchas personas con trauma. Vale la pena señalar que algunas personas que han pasado por un trauma y usan Traumacore han declarado que Traumacore es una estética, aunque un tipo especial de estética, mientras que otras afirman que no lo es, ya que aquellos sin trauma pueden tratar de romantizar las experiencias. Está mal visto participar en Traumacore si el participante no es un sobreviviente de algún tipo de trauma, ya que se considera la fetichización de un tema muy serio. El trauma consume la vida de muchas personas. Traumacore puede ser útil como mecanismo de supervivencia para quienes lo necesitan. Sin embargo, como cualquier tipo de mecanismo de afrontamiento, no debe ser un sustituto del tratamiento adecuado, como terapia o medicación. Muchas ediciones de Traumacore tienen palabras o frases negativas como, estoy roto, nunca estaré limpio, me usaste, por favor, detente, me arruinaste, que reflexiona sobre los sentimientos del creador participante sobre sí mismo y sus experiencias. Tener una forma de expresar estos pensamientos en una pantalla o papel puede ser útil, ya que pone los sentimientos en una forma visual que es más fácil de entender y también participa como una forma de estética. La estética Morute es el antecesor más claro de Traumacore y, a medida que la estética decayó, Traumacore ganó popularidad. Antes del advenimiento de la estética de nombres con el sufijo core a principios o mediados de la década de 2010, la comunidad de Tumblr encontró su estética combinando varias etiquetas, como creepy, cute, vintage, etc., con Morute es un nombre posterior. La estética Morute tenía la misma premisa de Traumacore. Los usuarios contrastarían imágenes delicadas y dulces con temas oscuros relacionados con la depresión, el suicidio, los trastornos alimentarios, el abuso sexual infantil, el abuso religioso y las relaciones abusivas. Sin embargo, los múltiples tropos asociados con Traumacore hoy en día estaban en gran parte ausentes. Las ediciones de Sanrio y las imágenes de Weirdcore no aparecieron, y hubo material más explícito como gore. La estética también difería ligeramente del Traumacore moderno en que utilizaba más imágenes de terror médico, gótico sureño y victoriano, como instrumentos médicos y libros de texto, larvas inquietantes y monstruos con forma de mariposa, gemelos unidos y daguerrotipos. Las imágenes de películas de terror como tableros o Ouija, fantasmas femeninos, muñecas de porcelana y hombres vestidos de asesinos en serie de pie siniestramente también eran populares. Traumacore se basa en un concepto delicado, infantil pero implícitamente inquietante, y pretende mezclar lo inquietante con lo inocente. Muñecos, ángeles, dormitorios y cadáveres son motivos comunes utilizados. Muchas ediciones de Traumacore también incluyen imágenes nostálgicas, ya que el trauma de las personas ocurre con mucha frecuencia durante la infancia. Algunos ejemplos de estos son los personajes de Sanrio, como Hello Kitty, las habitaciones de los niños, los parques infantiles y otros lugares y cosas relevantes para la infancia. Para finalizar este video quiero contarles que una amiga de mi programadora, le comentó sobre las situaciones que había vivido antes de la muerte de su padre,
y accedió a compartirle esta imagen que realizó unos años después, para retratar ese trauma. Ella cuenta que al llorar demasiado su padre la golpeó, hasta que dejó de hacerlo, y cada vez que escuchaba una pequeña queja o un pequeño llanto, él volvía a su habitación para golpearla nuevamente. Es obvio que su padre era un hijo de puta y le dejó varios traumas. Amiga, si ves esto, te quiero y te apoyo mucho, y para todos ustedes, un saludo y buenas noches. Suscríbete concha y tu madre o te mando pa' los backrooms.